Novatech. Saludos gente, les habla el Team Novatech, conocedores de informática y gaming. Como ya todos deberán saber, en la época en la que vivimos actualmente, estamos cada vez más y más acostumbrados a utilizar dispositivos como smartphones y computadores. pero lo que tal vez ustedes no sepan es que estos dispositivos necesitan dos partes para funcionar, hardware y software, y justamente en este video les hablaremos sobre hardware, así que vamos allá. Primero que nada, necesitamos saber qué es un computador. También conocido como ordenador o computadora, es un aparato electrónico capaz de realizar muchas operaciones, entre ellas recibir, procesar, almacenar y mostrar grandes cantidades de datos a grandes velocidades. Todo computador necesita de dos partes para funcionar, una parte material y una parte digital. Estas respectivamente son hardware y software. El término hardware proviene del inglés y significa producto rígido o partes duras, y se empezó a utilizar en 1940 cuando hubo un auge en la tecnología. ¿Pero qué es el hardware como tal? Tenemos como definición de hardware que es la combinación de componentes materiales que constituyen un computador. Tenemos lo que es circuitos, cables y placas, pero dejamos de lado todo lo relacionado a programas, que eso sería software. Todo componente visible o que se pueda tocar forma parte del hardware. La evolución del hardware. A lo largo de los años, el hardware ha evolucionado y sigue evolucionando. Hemos pasado de computadores enormes y lentos a computadores portátiles más veloces y capaces de desarrollar mayor cantidad de tareas. Teniendo en cuenta esta serie de avances, se distinguen 5 generaciones de hardware. La primera empieza en 1945 y su característica principal eran los tubos de vacío. La segunda fue en 1957 e introdujo los transistores, que redujeron el tamaño de los computadores. La tercera fue en 1964, donde se diseñaron los circuitos integrados. Aquí se ve por primera vez un hardware parecido al actual. En 1972 fue la cuarta. En ella se inventan los microprocesadores, componentes de vital importancia para las PC. Y en la quinta y más reciente, ya todo el hardware se hizo compacto y portátil. Ahora hablemos de tipos de hardware. El hardware se puede clasificar de dos maneras, según la tarea que desempeña o según su importancia. Según la tarea que desempeña, el hardware puede ser de tres tipos: de procesamiento, de almacenamiento o dispositivos periféricos. Hardware de procesamiento es aquel encargado de ejecutar las órdenes provenientes del software de un dispositivo, es decir, que su misión es llevar a cabo todas las instrucciones que vaya ejecutando el usuario a través del sistema operativo. Aparte de esto, permite administrar las tareas en segundo plano e interconectar el resto de partes que componen el hardware de un computador. Como ejemplos de este tipo de hardware tenemos al CPU, la tarjeta gráfica, tarjeta de sonido, tarjeta de red y la placa base. Por otra parte, el hardware de almacenamiento es el encargado de leer o grabar datos de forma temporal o permanente. Esto quiere decir que todo nuestro trabajo en el computador está alojado en este hardware, además de los datos, de los programas y del sistema operativo del equipo. Podemos clasificar el hardware de almacenamiento en dispositivos primarios, que almacenan la información solo de manera temporal, y dispositivos secundarios, que la almacenan de manera permanente. Como ejemplo de los primarios tenemos la RAM y la caché, y de los secundarios el disco duro y la memoria ROM. Otros ejemplos de hardware de almacenamiento son almacenamiento magnético como cassettes y cintas magnéticas, almacenamiento óptico como CDs, DVDs y Blu-rays, y almacenamiento electrónico como las memorias USB y las tarjetas SD y microSD. Por último, en esta clasificación están los dispositivos periféricos, que son aquellos artefactos que proveen de alguna funcionalidad extra a un computador y que facilitan la interacción entre el usuario y el dispositivo, ya que son los responsables de realizar las operaciones de entrada y de salida. Los periféricos se clasifican en dispositivos de entrada o input, dispositivos de salida o output y dispositivos mixtos o input-output. Los dispositivos de entrada son los que permiten ingresar datos externos al sistema para que después los procese la CPU. Los más habituales son el teclado, el ratón o touchpad, el sensor de huellas, la cámara y el micrófono.
Los dispositivos de salida son aquellos que permiten extraer datos del sistema, reciben información y la reproducen de modo que sea perceptible para el usuario. Esta reproducción puede ser visual, auditiva, táctil, entre otras. Algunos ejemplos son monitor, impresora, proyector, bocinas y auriculares. Por último tenemos los dispositivos mixtos, que permiten tanto ingresar como extraer información y se les denomina dispositivos entrada-salida. Algunos ejemplos son las impresoras multifuncionales, memorias USB, pantallas táctiles y cascos de realidad virtual. Unos momentos después. Según su importancia, el hardware puede ser de dos tipos, principal o complementario. El hardware principal se trata de todos los elementos fundamentales e indispensables para el funcionamiento de una computadora. Incluidos en esta categoría están: CPU es el componente más importante de todo computador. Viene a ser el cerebro que controla todo lo que se ejecuta en el mismo, realizando cálculos y analizando datos. Consiste en un chip o circuito integrado y las principales marcas son AMD e Intel. Dato curioso. Por alguna razón al CPU se le confunde con el gabinete, pero el gabinete solo es la estructura donde se guardan los componentes del computador. Entonces ya sabes que este no es un CPU, pero en cambio este sí lo es. La placa base o motherboard es una tarjeta de circuito impreso sobre la cual se conecta el resto de componentes de la computadora. Además, cuenta con unos canales llamados buses, por donde pasan los datos de componente a componente. La memoria RAM o Random Access Memory permite almacenar información de manera rápida y temporal. Se le conoce como memoria de acceso aleatorio porque permite leer y escribir datos en cualquier posición. Además, es una memoria volátil, pues necesita flujo eléctrico constante. La unidad de almacenamiento es la encargada de leer y guardar la información de manera permanente, es decir, que no se pierde cuando se le quita el flujo de energía. Existen de dos tipos, discos duros y unidades de estado sólido, los primeros más antiguos y estos últimos más modernos. La tarjeta gráfica se ocupa de procesar datos y convertirlos en información visual que puede ser observada a través del monitor. Cuenta con su propio procesador llamado GPU y con memoria VRAM. Y la fuente de energía. Esta recibe la corriente eléctrica alterna y la transforma en corriente continua, con el fin de alimentar los componentes internos del computador. Además, filtra y distribuye el voltaje. Por último tenemos el hardware complementario, que son todos los componentes que, aunque necesarios, no son esenciales para el arranque de un computador. A continuación veremos algunos. Monitor o pantalla. Está diseñado para la visualización gráfica de los datos. Aquí es donde podemos ver imágenes, videos y muchas cosas más. El teclado es una barra horizontal con un conjunto de teclas o botones. Gracias a él podemos hacer textos con palabras, números, etc. Y el ratón o mouse es un dispositivo apuntador que nos permite interactuar con los objetos en pantalla. Gracias a él podemos abrir aplicaciones, seleccionar archivos y un sinfín de cosas más. La impresora es una máquina capaz de convertir el texto y los gráficos que están en forma digital a un formato físico, generalmente en papel. Los altavoces son los que dan salida de audio al computador. Gracias a ellos podemos oír música y este video en el que estás ahora mismo. Y el micrófono, que es el que da entrada de audio al computador. Este nos permite grabar sonidos y comunicarnos por audios con otras personas. La cámara es un dispositivo capaz de tomar fotos y grabar videos, muy importante como accesorio para los teléfonos actuales. El escáner es un periférico que se utiliza para copiar, mediante el uso de la luz, imágenes impresas o documentos para volverlos digitales. Y apuesto que no sabías que los gamepad también son hardware, pues al fin y al cabo estos nos dejan entrar información para controlar al personaje de nuestro juego e interactuar con diversos elementos. Esperamos que te haya gustado el video, o que al menos te haya sido de utilidad, ya seas estudiante o una persona con curiosidad por saber más. No olvides suscribirte, darle like y no siendo más, hasta luego.